que tiene atados los pies y las manos por la Constitución del 2008, eso es una falsedad, eso es una mentira del gobierno, como cuando dijo que no va a subir el diésel, revisen sus entrevistas cuando estaba en campaña, que no va a subir los combustibles, otra mentira, que no va a haber cortes de energía eléctrica, fue una mentira. Es decir, es un gobierno que se pasa mintiendo, y sobre todo que el Plan Fénix está montado, que está todo listo, vamos 2 años con el Plan Fénix, y lo que tenemos es que las muertes violentas en este año, al menos hasta ahora, son 40% mayores a los años anteriores, y la exportación por parte del crimen organizado de estupefacientes, de cocaína, y la minería ilegal sigue creciendo, ¿no? Hola a todos, bienvenidas y bienvenidos a un capítulo más del Sofá Rojo Política con Perspectiva. Un espacio para conversar, para conocer la política desde otros ángulos. Un agradecimiento muy especial a los estudios de End Group y su gran equipo, que sin ese gran apoyo no sería posible la realización de este podcast. Si tienes un proyecto audiovisual en mente, End Group te ayuda a hacerlo realidad. Cuenta con espacio para fotografía, sede podcast, todos los equipos necesarios y un gran equipo comprometido en hacer realidad tu proyecto. Encuéntralos en su página web endgroup.net o a su correo electrónico endgroup.es@gmail.com. Calca Impresiones te ofrece servicios de sublimado, serigrafía, rotulación 3D y artículos varios en la mejor calidad. Calca, el color de las ideas. Hoy vamos a conversar con un gran amigo, Gustavo Vallejo. Es el expresidente del Partido Socialista Ecuatoriano. Hoy vamos a conversar este tema crucial que estamos abordando constantemente, porque es súper importante tenerlo muy claro, que son los riesgos que encierra esta consulta popular y impulsada por el gobierno y una eventual asamblea constituyente. Hola Gustavo, un placer tenerte Gracias aquí. por la invitación, siempre es chévere estar con ustedes. Sí, para comenzar, Gustavo, ¿cómo interpretas el momento político actual del Ecuador? Creo que es el momento que confluyen una serie de crisis que le hacen un problema único en la historia republicana del Ecuador. Se combina una enorme crisis económica, se combina con una enorme crisis de seguridad pública, con el ascenso del crimen organizado. Si a esto le sumamos un deterioro agudo de los servicios públicos como salud, educación, incluido desnutrición infantil, si a esto le sumamos una institucionalidad pública y privada totalmente permeada, subsumida lamentablemente en corrupción, vínculos con capitales oscuros, creo que hace un momento muy complicado en la historia nacional. Pero finalmente, si a eso le añadimos que frente a estas crisis hay una visión de gobierno del presidente Noboa, que luego de 2 años de gestión no logra atinar a cómo salir de esta crisis multidimensional, pues evidentemente el problema se agrava. Así es, ¿no? El gobierno ha impulsado varias medidas de corte autoritario, como los vivir en constantes decretos de excepción, reformas regresivas, la militarización y ahora esta consulta popular, que en otros contextos sería lo correcto, porque es un instrumento que utilizamos para que se escuche la voz del pueblo, ¿no? Pero en el momento en el que estamos no es muy adecuado. ¿Qué lectura haces tú de esta secuencia que existe? ¿Existe un patrón de concentración de poder? Definitivamente, para aquellos amigos y amigas que nos escuchan y que eran muy críticos a la época de la Revolución Ciudadana, pues sean honestos y miren cuánto totalitarismo en 2 años ha demostrado el presidente. Creo que ese periodo va a quedar corto en comparación a lo que puede hacer y está haciendo el presidente Noboa. El tema de su vicepresidenta, por ejemplo, de inicio, la relación judicial en contra de su ex cónyuge, el control de los 5 poderes del Estado. Hay una pequeña excepcionalidad con la Corte Constitucional,
que es el único dique para que el señor haga y deshaga lo que desea en este país. Pero si a eso evidentemente le desagregamos, tiene el control del Ejecutivo, el control del Poder Legislativo, con esos arreglos que algún día se sabrá cómo esos asambleístas de Pachacuti se terminaron vendiendo al gobierno, se sabrá, porque nada quedó oculto. Y si a eso le sumamos el control sobre el sistema de justicia, sobre el poder de control ciudadano, de participación, y lo más importante, quién juega o quién determina las reglas en el juego electoral, el Consejo Nacional Electoral, que tiene una enorme campaña favorable al gobierno nacional. Y digo esto porque no es un tema de salir con un cartel y decir apoyo a tal persona, sino con las medidas que va tomando. La calificación de una consulta con 2 preguntas, luego de 8 días incluye una más, pero el swing, el meollo del asunto está que a partir de la primera aprobación en el Pleno comienza a regir el calendario electoral, que finalmente es una burla, da 12 días de campaña entre el 1 de noviembre y el 12 para el 16 de la elección. Sean serios. Aquí probablemente no se interprete adecuadamente lo que ustedes están haciendo, pero vemos gente que lo vemos con claridad. Y si a eso le sumamos todo el uso de fondos públicos, el periódico Primicias reportaba en un artículo 755 millones para el 2025 en bonificaciones adicionales, 8 bonos adicionales. El gobierno hace un juego, un uso de la pobreza, porque genera, lo digo con claridad, genera mucha pobreza y luego comienza a repartir pequeños billetes, pequeños bonos para lograr el favor de los ciudadanos. Eso no se hace, eso es pensar en mantener un esquema de poder totalitario, pero muy distante de lo que es una democracia. Por lo tanto, hay un proceso que se ha venido estableciendo para la consulta, totalmente viciado, con reglas de juego favorables al gobierno. Las redes sociales finalmente están plagadas de humoristas, periodistas que más bien son fans acérrimos del gobierno y que repiten, y que por cierto, los ciudadanos, las ciudadanas, saben discernir los mensajes y se dan cuenta que todos esos periodistas, esos políticos, algunos de ellos sacados del cofre del pasado, animadores, influencers, todos tienen un mismo libreto, que están repitiendo lo mismo. La gente que está en contra del gobierno y en contra de la consulta popular es gente correísta, narco o violenta. Falso, eso es falso. Habemos gente profundamente democrática que en su momento, solo revisen las redes, estuvimos haciendo crítica al gobierno del expresidente Rafael Correa, y ahora estamos haciendo crítica al gobierno de Daniel Noboa. Claro, no es que se haga la crítica a un gobierno en especial, sino a todos los gobiernos que hacen algo mal, que no están respondiendo a las necesidades de la población, de los ciudadanos de Ecuador en sí. En el pasado, la izquierda ecuatoriana fue capaz de impulsar grandes transformaciones desde la sociedad civil, ¿no? Como fue la constituyente de Montecristi, que cambió desde entonces para que hoy parezca tener menos capacidad de incidencia política esta constitución, en la Constitución 2008. A la Constitución del 2008, en su momento, los sectores de izquierda, un sector del socialismo, un sector del movimiento indígena Pachacuti y un sector del movimiento de los trabajadores, yo diría que los sectores mayoritarios, no digo que todos hayan estado en contra, pero hicimos críticas. Observamos en el 2008 la constitución de un poder denominado de participación ciudadana. Observamos la poca flexibilidad, más bien todo lo contrario, la inflexibilidad que existía para favorecer la conformación de sindicatos, crítica de los compañeros del movimiento de los trabajadores, pero también la inclusión de un perceptor ahí que dice que el ingreso de la familia se calcula por 1.4 ingresos del hogar, cuando en este país existe más del 15%, 17%, si no me equivoco, de jefas de hogar, mujeres que son las que sostienen las casas
a esas personas no les cabe esa formulita del 1.4 y bueno, y otras cosas más, pero pese a las críticas que hicimos en su momento, esa Constitución incorporó una serie de derechos, no solo los derechos de la naturaleza, sino los derechos a vivir en un ambiente de seguridad, a servicios de salud y educación de calidad, y cosas muy importantes como la gratuidad de la educación superior, que ahora pretende ser revisada por la gente que está alrededor del gobierno. Revisen. Probablemente para las familias de estratos medios, altos, no es un problema, pero para los sectores populares siempre ha sido un problema el acceder a educación de calidad. Eso quieren revisar. Si pasa la consulta y hay una nueva asamblea constituyente, solo es cuestión de que se informen a través de las redes y los medios de comunicación, o pretenden también eliminar la posibilidad de que se ajuste periódicamente el presupuesto para educación y para salud. Son las maravillas de estas personas que nunca han pensado en que el Estado juega un rol fundamental para los sectores de menores ingresos. Esto debe quedar claro. Y en un país como el Ecuador, en el que apenas el 30% de personas, revisen las estadísticas del INEC, tiene un trabajo formal, en condiciones dignas, con seguridad social, con vacaciones, con décimos, el 70% está por fuera de esa órbita y significa que son desempleados, subempleados, de empleo precarizado. Por lo tanto, en medio de estas desigualdades, todas estas reformas que pretenden hacer les van a perjudicar a la mayor parte de los ciudadanos, porque es evidente algo más que pretenden hacer con la consulta, más allá de la Constitución, o bueno, también afectando a la Constitución, en caso de que haya una respuesta favorable, es la colocación de las bases militares. Revisen la historia del uso de la base militar en Baltra. Hay varios documentales que se hicieron en el pasado, por si acaso, no son montajes con inteligencia artificial, donde las islas se utilizaban como un punto geoestratégico para las guerras y donde se hacían prácticas de tiro de los navíos de guerra norteamericanos. Eso es lo que queremos, destruir algo preciado que tiene el Ecuador, las Islas Galápagos, pero evidentemente sé que el grueso de ecuatorianos y ecuatorianas no conocen porque es restrictivo llegar a Galápagos. Sin embargo, es territorio ecuatoriano y debemos protegerlo. Es un patrimonio de la humanidad. Es decir, existe un enorme riesgo si vamos a una asamblea constituyente donde el gobierno tenga mayoría. Todo lo que signifique derechos, vuelvo y repito, de educación, de salud, incremento porcentual con respecto al porcentaje del presupuesto general del Estado, pretenden eliminarse, pretenden eliminar la obligatoriedad de la seguridad social. Son las maravillas que están pensando, ¿no? Eliminar la parte que tiene que ver con atención de salud. Dicen que van a pasar al sistema del Ministerio de Salud Pública, pero la reflexión para los afiliados, 1.8 millones de afiliados, es: usted tiene ahora un servicio de salud que presenta problemas, porque tampoco podemos ocultar que es un sistema de salud, el del IES, que no tiene problemas. Sí los tiene, pero pretenden pasarle a un sistema de salud del ministerio totalmente colapsado. Ustedes han visto en la prensa, en los medios, que no hay alimentos para los pacientes, para los médicos, que los hospitales recurren a los bancos de alimentos, que las medicinas no se han comprado, que no hay presupuesto para pagar a los prestadores del servicio de salud, que no pagan a las empresas que hacen diálisis y tantas cosas más. Ese es un sistema colapsado. Esta consulta lo que pretende en concreto es ocultar la mala gestión del gobierno. Ha tenido 2 años, no 6 meses, 1 año, 2 años, y les pregunto a ustedes, ¿estamos mejor en cuanto a seguridad? ¿Ustedes se sienten más seguros ahora? Respóndanse ustedes mismos. ¿Ustedes ven que la economía ha mejorado, que hay mejor empleo, que su bolsillo compra más o compra lo que compraba hace unos años? ¿Que usted tiene la posibilidad de gozar de unas vacaciones porque está afiliado en un trabajo con condiciones legales mínimas? Usted puede ir a un centro de salud, subcentro, un hospital público, y le dan una atención con medicamento. Ustedes que han ido a los hospitales públicos, el problema es que todas estas personas que están gobernando no han visitado un hospital público. Es momento de hablar claro, porque molesta gente que nunca ha visitado un hospital público que hable de la seguridad social,
del Servicio de Atención a la Salud, tanto en el IES como en el sistema del Ministerio de Salud Pública. No lo han visitado, no lo conocen y es un atrevimiento que opinen sobre algo que no conocen. Ese sistema ahora hace aguas. Los amigos, amigas que nos escuchan, se sienten cómodos cuando van a hacer las colas en los hospitales, sienten que les atienden adecuadamente, ustedes respóndanse. Tienen la certeza, la seguridad, la tranquilidad. A usted, amigo, amiga, que tiene su pequeño emprendimiento, su tienda, su bazar, que vende alimentos, tiene un restaurante, un bazar, se siente con tranquilidad de abrir la Langford de su negocio, la puerta todos los días. Si es así, pues vote que sí. Yo respeto mucho porque podemos tener visiones distintas. Nuestro criterio es que las cosas han empeorado y frente a un gobierno que ha fracasado en 2 años, al menos en contener, porque es evidente que no le vamos a pedir que solucione los grandes problemas. No ha mejorado y por lo tanto, si no ha mejorado, la consulta se convierte en una distracción para ocultar la mala gestión del gobierno. Así es, ¿no? Algunos analistas sostienen que las preguntas de la consulta popular están redactadas de forma ambigua y que podrían abrir la puerta a reformas profundas que debilitarían aún más la institucionalidad y que no han sido debatidas públicamente. ¿Qué implicaciones tendría todo esto? Algún político de derecha, lo digo con nombre y apellido, Jaime Nebot, decía que hay la posibilidad que esto más bien complique el futuro del país. Hay que revisar las declaraciones de Jaime Nebot, que es un líder de la derecha ecuatoriana, exalcalde de Guayaquil, Partido Social Cristiano. No habla un militante de izquierda, marxista, ni cosas por el estilo, pero hay sectores democráticos del otro sector, del centro y la derecha, que están diciendo que esta asamblea constituyente puede terminar complicando más la solución de los problemas del país. Por lo tanto, creo que es momento de hacer una reflexión sobre el momento que vive el país, no momento político, el momento de la gente de a pie. La gente se siente mal, hay desesperanza, la gente está preocupada. Esta consulta resuelve sus preocupaciones, sus temas de empleo, sus temas de un sistema de salud. Bueno, si usted cree que lo va a resolver, yo creería que no, porque además hago 3 críticas adicionales. La primera es que el proceso constituyente, hasta que se apruebe la Constitución, significaría al menos 200 millones de dólares, en promedio 65, 67 por proceso. 60 cuesta esta consulta. Si gana el sí, significa que luego habrá que ir a la elección de asambleístas constituyentes. 60 más son 120. Luego, para que se apruebe, más bien en orden, los 8 meses que van a estar los 81 constituyentes costará 15 o 12 millones y finalmente una consulta al pueblo ecuatoriano a través de un referéndum para saber si aprueban el nuevo texto constitucional. 200 millones de dólares. ¿Esos 200 millones acaso no son necesarios en las dializadoras, no son necesarios en los hospitales públicos? Ustedes que llevan a sus hijos, y hablo a segmentos específicos porque creo que ahí es donde más debe haber reflexión, a los sectores populares. Cuando llevan a sus hijos a sus escuelas, a sus centros de educación, su escuelita tiene todo en orden, unos baños limpios, tiene profesores, las ventanas no están rotas, hay alguien que hace la limpieza, es decir, su escuelita pública está en orden. Bueno, yo diría que la mayoría no, diría que incluso esas colaciones escolares que les dan, hay muchas quejas sobre eso, algún rato hay que hacer una investigación, pero bueno, diría por lo tanto que en un primer momento la primera crítica es que es una consulta que no resuelve problemas, que consume muchos recursos económicos frente a grandes problemas. Segundo, el proceso luego de que se apruebe la nueva Carta Magna, ¿cuántos años creen ustedes que va a tardar en implementarse con todos los temas legales, normativos, reglamentos? Si no me equivoco, la Constitución del 2008 de Montecristi, donde había, digamos que una fuerza hegemónica en todos los poderes del gobierno de ese momento, tardaron un par de años. Es decir, estamos hablando de un proceso que va a durar hasta ratificar o no el texto propuesto en caso de que pase,
1 año y medio, dos, estamos hablando de 4 años, cuando este gobierno se haya ido, aunque como él anticipa que se va a quedar otro periodo más, pero es un proceso muy extenso, es la segunda crítica. Y la tercera crítica es que con una nueva Carta Magna, el mayor riesgo, esto es lo más importante, el mayor riesgo es que toda la parte consagrada a los derechos de esa Constitución se baje. Usted va a tener probablemente que pagar por el sistema de educación, porque ahora ya hablan que la educación universitaria debería tener un costo, pero por supuesto para ustedes que han educado a sus hijos en universidades privadas, entiendo que no habrá, a los del gobierno les hablo, no a los ciudadanos que nos escuchan, no habrá problema, pero para los que fuimos a la Universidad Central y venimos de familias de obreros o de trabajadores cuentapropistas, sí es un problema el tema de la educación superior. A ustedes les digo, a los afiliados del Seguro Social que pretenden sacar los fondos de la seguridad para prestadores privados y que su servicio de salud pase a el sistema público regulado por el Ministerio de Salud. A ustedes les digo, emprendedores, gente que tiene problemas con la seguridad, con las bandas criminales, a ustedes les digo, nos arriesgamos a que se borren esos derechos, ustedes tienen la respuesta. Sí, en realidad es una incertidumbre qué tipo de constitución va a darse si se llega a dar, ¿no? Porque el presidente ha dicho que van a ir solo 80 asambleístas constitucionales, que quiere una constitución de alrededor de 180 artículos, y le preguntan que en cuáles van a ser como digamos los puntos en los que él se va a enfocar, los que él quiere cambiar, y lo dice, o sea, primero voten y luego les digo. Es como que creo que ni él mismo lo tiene claro. No, sí lo tiene claro y creo que nosotros también sabemos. Va a apuntar a los derechos de la naturaleza. Así es, para meter más petróleo en minería. La ley que sobre los derechos de el derecho a la resistencia. Así es, todo lo que protesta a cárcel por terrorista. Y bueno, va a seguir con su campaña de desmantelamiento de lo público. David Chavos ya lo dijo en una entrevista reciente, yo también ya lo había dicho y lo ratifico, esta es una campaña de desmantelamiento de lo público para privatizar. Y en todo este conflicto, en todo esto que estamos viendo, ¿qué papel debería jugar los movimientos sociales, los partidos de izquierda, las organizaciones ciudadanas frente a este escenario? Estamos trabajando desde hace unas semanas en varios agrupamientos, frentes, como en Red Franjas. Hay una cantidad muy grande de gente que se ha movilizado, que se representa a sí misma, docentes universitarios, académicos, grupos de mujeres, gente de barrio, que tiene distancia con los partidos políticos. Yo respeto eso. Que no milite en movimientos sociales, pero que se ha agrupado a pretexto del paro. He visto un montón de autoconvocatorias. Hay una franja grandota, esa franja tiene que dinamizarse en su espacio. La segunda franja, todo lo que tiene que ver con organizaciones sociales, digamos que las más orgánicas que han estado al frente de la lucha, la CONAIE, la FENOCIN, el Frente Unitario de los Trabajadores, el Frente Popular, la UNE, etcétera. Esa es una segunda franja más orgánica. Vuelvo y repito, los primeros no quieren estar en las otras dos franjas, pero perfecto. Ahorita lo importante es hacer un solo frente por el no. Y tercero, los partidos políticos. Hemos intentado colaborar, tomar distancia donde no debemos estar, pero donde debemos estar tenemos que empujar con mucha fuerza movimientos sociales que tienen relaciones históricas con partidos y organizaciones de izquierda, y en los partidos políticos con sus estructuras a nivel provincial. Pero básicamente lo que corresponde es hacer reflexiones en el territorio. Cada voz que podamos levantar para informar sobre los riesgos que presenta el que gane el sí en esta consulta es bienvenido y es lo que hay que hacer. Unidad de todos los que estamos por el no, primero, y segundo, una campaña de información enorme dando las razones, las justificaciones de por qué creemos que debemos votar no. Así es. El discurso oficial sugiere que el país necesita una nueva constitución para modernizar el Estado, ¿no? ¿Tú compartes esta idea de que se cree que el problema es la constitución, sino su incumplimiento?
Hay demasiadas formas de mirar los errores. No creo que en este momento sea el problema de no contar con una constitución. El marco jurídico le faculta al presidente a tomar medidas y actuar. Por mencionar 4 cosas nomás, para que no justifique que no tiene, que tiene atados los pies y las manos por la Constitución del 2008. Eso es una falsedad, eso es una mentira del gobierno, como cuando dijo que no va a subir el diésel, revisen sus entrevistas cuando estaba en campaña, que no va a subir los combustibles, otra mentira, que no va a haber cortes de energía eléctrica, fue una mentira. Es decir, es un gobierno que se pasa mintiendo, y sobre todo que el Plan Fénix está montado, que está todo listo. Vamos 2 años con el Plan Fénix, y lo que tenemos es que las muertes violentas en este año, al menos hasta ahora, son 40% mayores a los años anteriores, y la exportación por parte del crimen organizado de estupefacientes, de cocaína, y la minería ilegal sigue creciendo, no ha disminuido. Es decir, es un gobierno que miente, que no cumple, y por lo tanto tiene que inventarse algo como hacer campaña permanente por ganar elecciones, y esto significa lo de la Asamblea Constituyente. Esperamos que en las próximas horas haya varios eventos públicos por parte de estas 3 franjas de organizaciones que se van a expresar, y también veo con mucho agrado que sectores, comencé citando a un personaje público de otros espectros políticos, se están pronunciando en contra de la posibilidad de que se gane el sí en la asamblea, en la consulta popular, que debería ganar en un país como el Ecuador, un rotundo rechazo. El no representa ahora lo positivo, así como un no más, ¿no? Un no más a la violencia, un no más al empobrecimiento, un no más a la falta de medicamentos en los centros de salud, un no más a la mala educación, y etcétera. El sí tiene cabida en espectros de la extrema derecha, que ha mostrado en el paro último un extremo racismo que hay que rechazarlo. Un país con una diversidad tan grande como el Ecuador, no solo en pueblos y nacionalidades, sino en su geografía, en su riqueza natural, no puede levantar discursos que creíamos habían sido enterrados con la derrota del nazismo y del fascismo en la Segunda Guerra Mundial. Creo que esos discursos que nuestros ultraderechistas criollos están levantando son igualitos, les invito a los amigos y amigas que nos escuchan, son igualitos a los que levantan los seguidores de Milei en Argentina, a los que levantan la gente de MAGA en los Estados Unidos, a los que levanta la extrema derecha, la AfD en Alemania. Es decir, hay una contaminación por parte de los centros de pensamiento de la extrema derecha para levantar un discurso similar, ¿no? En el caso del Ecuador no cabe el racismo. A los que están levantando ese discurso les digo que están así como en otro país, fuera del territorio y del tiempo. Me parece que deben ubicarse. Así es, ¿no? Y revisar un poquito la historia y conocer cómo se ha ido cambiando y lo que representan los pueblos y nacionalidades indígenas. Aparte que todos tenemos más del 61% de indígenas aquí, ¿no? ¿Cómo se está preparando el Partido Socialista para enfrentar este escenario? Buscan articular, bueno, ya nos has contado que sí están buscando articularse como un frente amplio, una posición unificada de la izquierda. Sí. Esperamos que en lo que va de esta semana podamos hacer una rueda de prensa, 4 organizaciones políticas que nos hemos inscrito por el no, para decirle al país que vamos a empujar una campaña conjunta, una campaña con todas las restricciones que eso significa, un fondo asignado por el Estado muy reducido, y que por cierto, luego si pones $1 más y por ahí se le ocurre a algún funcionario del CNE decir que ese dólar no estaba en el informe que presentaste, te hace lo que te está haciendo ahorita el Consejo Nacional Electoral, levantando procesos. En nuestro caso es lamentable, pero tenemos 2 multas de 9,000. El representante legal y el tesorero, el responsable económico,
por 2 campañas del pasado, pues se presentaron papeles que luego en el CNE dicen que no justifica el tema y bueno, son $36,000, ¿no? En un país con una economía dolarizada, $36,000, sacarles a 2 personajes o a 2 personas es demasiado dinero, sabiendo que no hay apoyo por parte del Estado hacia los partidos políticos. Es un tema complejo, hay que enfrentar todas esas adversidades, pero vamos a hacer esta rueda de prensa con un pequeño manifiesto donde pongamos con claridad las razones por las cuales nos estamos articulando y vamos juntos hasta el 17 que sabremos los resultados. No es un proyecto de carácter electoral, es un proyecto profundamente democrático que está enfocado en empujar el no en la próxima consulta. Sí, ¿no? Y cuando el Estado quiere trabajar con celeridad lo hace. A mí me sorprendía porque cuando se anunció esto ya de la consulta y ya se inscribieron los partidos y los movimientos sociales para hacer campaña por el no, inmediatamente salieron los impedimentos. ARC, a Leonidas Sisa y ahora cuentas que ustedes también tienen una multa pendiente. Hay un montón. Esto será motivo más adelante de acciones políticas y judiciales por parte de los partidos contra la institución rectora, que es el Consejo Nacional Electoral. Pero es evidente, que hay una campaña del presidente con las instituciones públicas por eliminar a todas las organizaciones políticas y medio ir hacia un bipartidismo. Pero hay algo nuevo en las últimas semanas que intentan también meterle la mano a ARC. Lo que pretende el gobierno es utilizar las instituciones públicas para acallar las voces que son críticas a su gestión. Y le quiero recordar que este país en su historia suele pasar que cuando más se presiona para que la gente calle, la gente habla con más fuerza. Así es, más nos indignamos. Sí, ¿qué tipo de diálogo, de alianzas crees que es necesario entre fuerzas progresistas, sindicalistas, feministas para defender la Constitución del 2008 y evitar esta recesión de derechos? Los diálogos que hemos hecho enfocados a poner puntos y líneas claras en el tapete para la defensa, el tema de educación, salud, el tema de la democracia. Hay mucha claridad en las organizaciones políticas sobre los temas a defender de la Constitución del 2008, pero yo quiero salirme un poquito de la banda y manifestar que esa Constitución puede ser permeable a que sea mejor y probablemente hacer ajustes, pero vía consulta popular o vía referéndum sin necesidad con el legislativo, no necesariamente haciendo una nueva Carta Magna. Habría que mejorarle, sentémonos. Yo siempre manifiesto que el Ecuador debe tener una profunda vocación de diálogo, no solo entre gente que piensa igual o que coincide mayoritariamente, sino también entre fuerzas políticas y personas que pensemos totalmente distinto. Ahí está la riqueza. No he visto yo ninguna experiencia de esa naturaleza, pero sueño con que en el Ecuador haya la capacidad de diálogo profundo entre gente que cree que está en orillas distintas, pero que cuando se pongan 2 o 3 grandes problemas del país sobre el tapete, y yo sé que esas supuestas diferencias se pueden aplacar, porque todos estamos interesados en combatir al crimen organizado. Para los jóvenes, evidentemente, ven que el futuro en el Ecuador, converso un montón con gente joven, que el futuro es incierto. La gente los chicos, chicas con formación universitaria que tienen capacidad económica o contactos están saliendo del país o barajando la posibilidad de salir. Los que no creen que el país va a estar sumido en una crisis, no va a haber oportunidades, pero la idea fundamental es que recobremos la capacidad de diálogo para sentarnos a enfrentar el problema del crimen organizado, vuelvo y repito, y el tema de la economía, 2 temas, y que tengamos la voluntad humana. Quiero dejar de lado el tema de la política como concepto, porque creo que la humanidad vive en un momento de profunda crisis. Recuperar elementos humanos y ponernos de acuerdo en esos 2 temas. Solo de esa manera se puede tener un nuevo gran acuerdo nacional o un pacto social en el Ecuador,
entre fuerzas políticas distintas, entre gente distinta para empujar para el mismo lado. No es posible que solo un sector tenga éxito enfrentando los problemas. Aquí tienen que estar todos los sectores. Solo ahí vamos a tener éxito en el propósito de vencer al crimen organizado y cambiar las condiciones de la economía del Ecuador. Sí. Si tuvieras que enviar un mensaje al pueblo ecuatoriano ante este panorama y esta consulta popular que se nos viene, ¿qué les dirías? Les diría que se informen mucho, que pasen de esa cantidad enorme de información que a veces se revisa todos los días, a quedarse con alguna información que tenga niveles de profundidad. Porque ahora lo que suele pasar es que en TikTok alguien se para de mano, se ve en una patineta o se pinta la cara y tiene miles de vistas. Estamos en un momento crítico del Ecuador por las razones que ustedes conocen y es momento de informarse y tomar una decisión adecuada. Somos profundamente demócratas en el Partido Socialista y en esta izquierda que creo representar y vamos a respetar la voluntad del pueblo, pero infórmense, tomen decisiones adecuadas. Y yo entiendo, sobre todo en los sectores populares, yo entiendo que esas dádivas que entrega el gobierno de alguna manera terminan solucionando el problema de la semana, del mes o de los 2 meses siguientes, pero tomen en cuenta que eso no va a solucionar el horizonte de mediano plazo siquiera, porque a los 6, 7, 8 meses la economía va a seguir en crisis y la decisión que tomen ahora va a marcar el mediano y el largo plazo. Por lo tanto, profunda reflexión. Y una tercera cosa, no nos tratemos mal. Ya vivimos la polarización en el pasado, en el que nos sentábamos en la mesa y a veces dejábamos de hablar o decíamos no hablemos de política porque teníamos posiciones súper encontradas. Ese escenario se está volviendo a repetir en las familias del Ecuador. No dejemos que esta gente que genera contenidos, que el gobierno y que algunos políticos de todas las tendencias nos pongan en una posición de odio. El odio no construye, el odio destruye. Más bien que la razón, que la capacidad que tengamos de entendimiento y de diálogo prime y que, como se suele decir, los que ganen sean humildes en ese triunfo y que los que pierdan sean dignos. ¿Qué significa esto? Que si hay una mayoría que dice ir por un lado, no persiga luego a la minoría de donde venga. Ese es un concepto que lo venimos trabajando desde hace más de una década y creo que vale porque es un principio de la democracia. Hay que tener poderes contra poderes que hagan los contrapesos que son necesarios. Eso. No tratarse mal, no perder la capacidad de diálogo y analizar un poquito toda la información que llega, más allá de los cómicos que nos gustan, que a mí también me gustan algunos, pero que ahora ya están embarcados en la campaña del gobierno. No tenemos la capacidad que tiene el gobierno para contratar los influencers, los periodistas que son ahora más activistas de ADN que los mismos afiliados de ADN, o que aparezcan un montón de roles ahí en las redes. No tenemos esa capacidad. Tenemos algo más importante que aquello. Tenemos la posibilidad de comunicarnos con los vecinos, con la familia, con los amigos, con los grupos de WhatsApp. Esa campaña que es más humana, más personalizada, tengan la seguridad que es más eficiente que esa campaña de redes sociales que el gobierno intenta cooptar. Muchas gracias, Gustavo, por haber aceptado la invitación una vez más y acompañarnos, por estar aquí. Esta conversación nos invita a pensar críticamente en el momento político, digamos, que estamos atravesando, a distinguir entre participación, manipulación y recordar que las constituciones no se cambian para blindar gobiernos, sino para garantizar derechos. Yo les invito una vez más, informémonos de medios digitales independientes que no respondan a agendas de poderes, sino que hagan su trabajo de investigación y de información. ¿Podría decir ultimito? Sí, por favor. Tengamos cuidado de entregar un cheque en blanco o un contrato firmado sin saber el contenido. El presidente en CNN ha dicho que una vez que gane va a informar
sobre el contenido de la Carta Magna, y eso es peligrosísimo. Usted cuando va a hacer un contrato o cuando va a hacer un acuerdo, lo primero que le pide al otro, a la otra, es que le diga cuál es el acuerdo, cuál es la propuesta. Por lo tanto, tengamos cuidado de caer en esa trampa. Así es, ¿no? Ya lo dijimos, el presidente en varias entrevistas lo ha dicho, que le preguntan que cuáles van a ser los artículos de su interés, qué es lo que quiere, y dice, voten y después les digo. Recuerden que en la política no solo se hace desde las urnas, sino también se construye desde la calle, desde la comunidad y desde luego desde el Sofá Rojo. Síguenos en redes sociales, suscríbete, comenta, porque otra forma de hacer política es desde tus comentarios. Soy Wendy Olmedo y esto fue El Sofá Rojo, desde los estudios de Engroup. Bravo. En el Sofá Rojo se sientan a decir la verdad, su gestión es lo que queda por cumplir. El Sofá Rojo con perspectiva está, un espacio para todos para hablar y escuchar. El Sofá Rojo político.